15 heridos se fue el amotinamiento en la cárcel del Inca, en Quito. Los incidentes habrían sido motivados por una riña entre los Lobos y los Latin King, lo cual no fue confirmado ni negado por el SNAI. Un coche bomba explotó frente a la cárcel regional en Guayaquil. El vehículo que estalló habría estado custodiado por 4 individuos que estaban a bordo de 2 motocicletas. Parte del suceso quedó grabado en un sistema de videovigilancia. Se fusiona la Corporación Financiera Nacional y Ban Ecuador. La nueva institución pública Banco de Fomento Económico operará desde enero del próximo año. Las elecciones del 2023 tendrían más de 90.000 candidatos inscritos, buscando ocupar 5.640 dignidades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que sería un récord histórico de aspirantes. Por $400, una mujer pretendía vender a su hija de 2 años a través de redes sociales. La Policía Nacional se percató del delito y logró evitar la comercialización de la pequeña. La madre fue detenida. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Qué placer iniciar esta semana junto a ustedes. Enseguida las noticias más importantes de esta jornada. Aquí iniciamos. Enfrentamiento entre 2 grupos delictivos al interior del Centro de Detención Provisional del Inca, ubicado en Quito, dejó 15 personas privadas de la libertad heridas. 2 reclusos fueron trasladados a una casa de salud con custodia policial. Que serían integrantes de los Lobos y Latin Kings los protagonistas de un enfrentamiento al interior del CDP, ubicado en el sector del Inca, norte de Quito. La tenían jurada y se encontraron cuando salían al patio y se armó la grande. Se atacaron con todo y los heridos empezaron a caer entre las celdas, gradas y pasillos. Se presume, de acuerdo ahorita a las indagaciones realizadas por personal aquí del interior de este centro penitenciario, que es por una disputa de poder. Los privados de libertad se atacaron con armas blancas, fierros, palos y otros objetos contundentes, producto de la batalla campal. Varios reclusos resultaron heridos. Fue necesaria la intervención policial para recuperar la paz y el orden. Hasta el CDP llegaron elementos del GOE, humo, criminalística y agentes del GON. El enfrentamiento al interior del Centro de Detención Provisional ubicado al norte de Quito dejó 15 privados de la libertad heridos, 2 de los cuales fueron trasladados hasta una casa de salud. Inmediatamente los equipos especiales de la policía realizaron una requisa al interior de los pabellones donde se guardan los revoltosos. El operativo dejó buenos resultados. Como ya es costumbre, encontraron artículos prohibidos escondidos en paredes, pisos, bajo colchones y techos. Se hizo una requisa al interior de 2 pabellones en donde se encontraron algunas evidencias como 43 armas cortopunzantes, algunas pipas caseras. Cerca de 2 horas tomó a la policía recuperar las instalaciones. El enfrentamiento dejó destrozos en la infraestructura carcelaria. La mayoría de los heridos y golpeados fueron atendidos en el sitio. La alerta movilizó a paramédicos y ambulancias. Las personas están siendo atendidas por el personal del Cuerpo de Bomberos y por personal del Ministerio de Salud Pública. Mientras personal militar colaboró con la seguridad externa del centro carcelario. En Quito informó Iván Casamen. Bien, y también se registraron novedades en la cárcel regional de Guayaquil. Allí se encuentra a esta hora de la noche nuestro compañero Charlie Pisa, con quien hacemos un enlace en vivo y en directo. Charlie, adelante con tu informe, por favor, te escuchamos. Buenas noches, Analia, así es, estamos frente a la cárcel regional de Guayaquil en plena vía Daule, justo en el lugar donde la madrugada de hoy se registró la explosión e incendio de un vehículo. La policía aún investiga quiénes están detrás de este atentado frente a aquel centro de rehabilitación. Nuestro compañero Carlos Julio Grumendi nos tiene más detalles en la siguiente nota. Este video muestra cuando estalló el artefacto en el interior del vehículo. El carro quedó prendido en llamas. Ocurrió a las 3:30 de la madrugada de este lunes del lado del frente de los exteriores del Centro de Rehabilitación Regional Zonal 8 en una zona destinada para parqueo. Según versión de la policía, unos sujetos llegaron en el carro y 2 en motocicletas. Se estacionaron y se pusieron a conversar.
Minutos después se marcharon en las motos y fue allí cuando se produjo la detonación, la misma que fue captada por cámaras de seguridad de la puerta principal de La Roca. Parece que, mire, cuando estoy dormido siento un golpe como dijo, ¡blum! Yo me acosté a las 1 de la mañana aquí. ¿El carro ya estaba ahí? No estaba el carro lo trajeron. La explosión fue tan fuerte que el vehículo quedó totalmente destruido. La placa permaneció intacta y según la Agencia Nacional de Tránsito, el carro está registrado en el cantón Puerto López de la provincia de Manabí. Es del 2018, es de uso particular y no tiene multas vigentes. Ya en horas de la mañana, personal de criminalística y de antiexplosivos de la Policía Nacional procedieron a levantar las evidencias y a recoger huellas del automotor. El área fue cercada. La onda expansiva fue tan fuerte que también afectó a esta camioneta doble cabina que se encontraba estacionada en el parqueadero. Sus ventanas quedaron totalmente destrozadas. En tanto, los propietarios de 3 locales, 2 restaurantes y una vulcanizadora, cuyos locales se vieron afectados, procedieron a retirar los escombros del lugar. Aquí el mío era taller de carro que yo arreglaba, era vulcanizadora. Aquí en este taller que estaba recién arreglado. Todo está arreglado nuevecito. Hay todos los residuos que hemos traído de allá mismo, del depósito. ¿Cuánto, mira, hemos gastado de plata? Yo soy pobre, yo soy rico. Pues mire, todito me han destrozado. Sí, arreglarlo de nuevo para poder... ¿Perdió todo? Sí. No obstante, se investiga otra detonación registrada el pasado sábado junto a la cárcel regional, donde quedó afectada una furgoneta que permanecía estacionada en la zona donde parquean los carros los funcionarios. Luego de 6 horas, los restos del vehículo fueron retirados y trasladados a los patios de la Policía Judicial, informó Carlos Julio Gurumendi. Según fuentes policiales, el vehículo lo ingresan aproximadamente a las 4 de la madrugada por ese lugar. Este sitio también es de estacionamiento ya en la mañana de personal administrativo y funcionarios públicos y de familiares de PPLs que tienen que realizar algún trámite o alguna actividad dentro de la cárcel. El vehículo ingresa por aquel sitio. A esa hora no había ninguna motocicleta ni carro estacionado. Lo colocan, lo estacionan junto a la llanta donde se encuentra en este momento y donde está aquí la tierra negra. Aún hay algo de ceniza, de los escombros de lo que retiraron aquí la Policía Nacional. Lo estacionan en este sitio. Varias personas estaban conversando, unos se trasladaban en motocicletas y en otro automóvil. Luego de unos minutos aquí escucharon la explosión y hubo daños en varias casas y locales comerciales de ese lugar. Estamos frente a la cárcel regional, donde también se registró el día domingo la explosión abajo de una furgoneta. Es decir, que en los últimos días, incluido el tema de la furgoneta, sería el tercer atentado o carro a que le hacen este tipo de explosiones o lo incendian frente a esta cárcel en el norte de Guayaquil. La Policía Nacional ya comienza a atar cabos en cuanto a este caso. El vehículo lo roban a la altura de Mucho Lote, en el norte de la ciudad. Al conductor lo trasladan hasta Sociovivienda 1, donde luego él avanza a una UPC y notifica que el vehículo, el carro de él, con los dígitos o la placa respectiva, le habían robado. Y luego cotejan la información con el vehículo que encontraron en ese lugar incendiado, donde había una explosión también, donde llegaron los bomberos y tomaban procedimientos otros elementos policiales y coincidían las placas. De esta manera la policía avanza en las investigaciones y también verificando quiénes o qué sistema de vigilancia de este sector de la ciudad o de la cárcel haya captado el ingreso y salida de estos sujetos que realizaron este atentado la madrugada de hoy aquí frente a la cárcel regional. Adelante, Anneli. Buenas noches. Muy bien, Charlie, muchísimas gracias por este importante reporte. Y bien, amigos, el Consejo de la Judicatura revocó el nombramiento temporal de Pedro Moreira, quien como juez de garantías penitenciarias de Guayas concedió un habeas corpus a alias Junior, mientras que la Corte de Santa Elena resolvió la declaración jurisdiccional para el inicio de un proceso disciplinario contra el juez de Manglar Alto, que concedió también un habeas corpus a Jorge Glass.
Esta vez, la denuncia del SNAI se presentó el mismo viernes ante la Dirección Provincial cuando el entonces juez Pedro Moreira amplió el habeas corpus para que alias Junior se traslade a su domicilio en El Triunfo, 24 horas después de la convocatoria dominical. Un acto administrativo mediante el cual dio por terminado el nombramiento temporal otorgado al juez Moreira. Lo que viene, según la directora provincial, es un proceso disciplinario al margen de su salida del despacho. Supongamos mañana más tarde, entre institución pública e institución pública, nos pedimos referencias para verificar si ese postulante tuvo alguna vez un proceso disciplinario o tuvo alguna vez una sanción administrativa. Por faltas gravísimas como dolo o manifiesta negligencia, el Código Judicial exige una declaración jurisdiccional superior. En el caso del juez de Manglar Alto, que concedió el habeas a Jorge Glass, el vocal Morillo informa que el SNAI no la presentó, aunque esta tarde la Corte de Santa Elena ya la emitió por otro asunto penal. En el tiempo de flagrancia no habría concurrido a la audiencia. Él se ha justificado, entiendo, con una presentación de un certificado médico, lo cual parece que al parecer esto ha sido validado y no correspondería a la realidad. Tras la denuncia del presidente de la Corte Nacional, la juez de la Unidad Multicompetente de Manglar Alto, Erika Moriel, fue suspendida por 90 días, luego de otorgar un habeas a un ciudadano holandés detenido por narcotráfico. La sentencia 319 limitó la capacidad sancionadora del CJ. Desde que entró en vigencia se han destituido a 7 jueces. Antes de la sentencia se había destituido entre 60 y 70 servidores. Es la justicia bajo apremio que parece iniciar una purga. Puertas adentro. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Y permanezcan atentos, amigos, porque en un hecho repudiable les contaremos que una mujer pretendía vender a su hija de 2 años de edad a través de redes sociales por una cantidad de $400. La Policía Nacional se percató de este delito y aprehendió a la madre. Y en otro caso de no creer, un hombre ingresó a una iglesia para robarse la urna de las ofrendas. Este hecho delictivo quedó grabado en video. El desarrollo de estas noticias en breve. Y ya en temas políticos, la Cancillería ecuatoriana aún no ha sido notificada sobre el asilo político que habría otorgado Bélgica al expresidente Rafael Correa. Tampoco ha recibido por parte de la Corte Nacional de Justicia la documentación necesaria para canalizar por vía diplomática la figura legal. En días pasados, el presidente de la Corte Nacional de Justicia hizo pública su decisión de iniciar el pedido de extradición de Rafael Correa, sentenciado a 8 años de prisión en el caso conocido como sobornos, hecho que coincidió con un asilo político que le habría concedido Bélgica al expresidente. La Cancillería ecuatoriana hasta el momento no ha recibido ninguna notificación formal. Ecuador no ha recibido de manera formal ninguna noticia respecto a un asilo o refugio que haya dado el gobierno de Bélgica, o en este caso, según lo que dice la información pública de parte del abogado del señor Correa, de la Comisión de Refugiados. El ministro Juan Carlos Holguín discrepa con los argumentos de la defensa de Correa, pues considera que el exmandatario no es un perseguido político. Ecuador mantiene con Bélgica un tratado de extradición bilateral vigente, que será considerado por la Cancillería. En el Ecuador no existe persecución política, el señor Correa tuvo derecho a su legítima defensa y él está sentenciado por un caso de cohecho, un caso de corrupción, que consta además en el tratado bilateral de extradición vigente. Además, dijo el canciller que está a la espera de que la Corte Nacional de Justicia remita la documentación completa del pedido de extradición para iniciar con el trámite correspondiente. Para el exministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Fernández de Córdoba, es relevante que la Cancillería solicite el contenido del asilo o refugio. Explicó que sí es posible seguir con el proceso de extradición, pero tomará tiempo. Bueno, eso no impediría que pidamos la extradición. Nosotros tenemos que demostrar que no es un perseguido, que totalmente procede el asilo por delitos políticos, no
por delitos comunes. Estamos a la espera de una entrevista con la defensa del expresidente. Informó Priscila Cadena. Representantes de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador están preocupados por la falta de pagos por parte del IES y del Ministerio de Salud a las clínicas y hospitales privados que atienden a sus enfermos, pues al no cumplir con los mismos se pone en riesgo la vida de los pacientes. Son supuestos. La Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador nuevamente se manifestó respecto al tema pagos por parte del IES y del Ministerio de Salud Pública. Dicen que están preocupados, pues casi a terminar el mes de abril, la parte financiera aún sigue siendo una preocupación constante para los pacientes. Sin embargo, el problema ahora no es Ministerio de Salud Pública. Al momento en que IES también empieza con el problema de la deuda, y si no se mantiene este patrón de los pagos que ha venido haciendo el Ministerio de Salud Pública, no tenemos ya de dónde agarrarnos, porque antes por lo menos teníamos el IES que nos estaba cancelando dentro de los plazos convenientes. Por ello temen que los pagos que se han realizado las últimas fechas no sean concretados. Por ello se ha presentado una acción de forma judicial. Si nos quedamos sin IES y luego empieza a acumularse también Ministerio de Salud Pública, no vamos a tener ya ingresos por ningún lado y eso sí va a ser realmente algo catastrófico y que es lo que pone en riesgo a más de 1000 pacientes entre afiliados y pensionistas. Hemos ganado una acción de protección que fue declarada el día 14 de abril. Debería de cumplirse en 15 días. Significa que este jueves es la fecha tope para que los hospitales cumplan y nos den la medicina. De su parte, la ministra de Salud a principios de este mes aseguró que se está cumpliendo con lo requerido por pacientes que necesitan realizarse las diálisis. Pero además hemos pagado la deuda, estamos pagando y yo creo que el Ministerio de Salud Pública es una de las subsistemas de salud que más ha pagado a las dializadoras por el compromiso que tenemos con nuestros pacientes. Informó Julio César Saona. En el Palacio de Carondelet se oficializó el proceso de fusión entre la Corporación Financiera Nacional y Banecuador. Esto para la creación de un nuevo banco público. La meta del gobierno es democratizar el acceso a créditos. Se trata del decreto ejecutivo 406, el que firmó el presidente de la República, Guillermo Lasso, la tarde de este lunes en el Palacio de Carondelet, en el que da paso a la fusión de los bancos estatales Banecuador y Corporación Financiera Nacional, para crear así el Banco de Fomento Económico del Ecuador, que operará desde enero del 2023. Que este nuevo banco iniciará sus actividades con una cartera saneada y arranca con activos por 5.000 millones de dólares. Con 1.800 millones en fondos disponibles para prestar y un patrimonio de 1.600 millones de dólares. El objetivo es dar mayor cobertura a quienes han tenido menos acceso a créditos. Orientará su trabajo a atender sobre todo a micro, pequeñas y medianas empresas. Se emitieron duras críticas a un grupo reducido de empresas que se han beneficiado de créditos, sostuvo el primer mandatario. Esto en los gobiernos anteriores. Hasta el momento hay alrededor de 100 juicios coactivos cuyos deudores le deben al Estado ecuatoriano 400 millones de dólares. No más créditos vinculados al poder político. La creación de la nueva banca pública permitirá un ahorro de 25 millones de dólares. Al finalizar el gobierno se espera dar créditos a unos 400.000 ecuatorianos. Informó Marilyn Jaramillo. Los distribuidores de combustibles de varias provincias del país realizaron un plantón en el centro de Quito para exigir que se incremente su margen de comercialización y que se norme de mejor manera la transportación de derivados de petróleo. Representantes de varios gremios de distribuidores de combustibles del país se concentraron este lunes en la Plaza de la Independencia, centro de Quito. Gritando consignas y con carteles en mano, exigieron al gobierno la restitución del margen de comercialización. La propuesta en este momento es de que mientras se mantengan los precios fijos de los combustibles, se nos reconozca 5 centavos por cada galón de los productos vendidos por nuestras estaciones de servicio. Según los dirigentes del gremio, el sector ha invertido en infraestructura privada para la distribución de combustible, sin mejoras en el margen de comercialización. Adicional, solicitaron que se revise las retenciones por parte del sistema de rentas internas. Que se suspenda doble tributación del IVA
ya que en el momento que compramos el combustible pagamos el IVA como cualquier comercio, más el IVA presuntivo supuesto sobre lo que vamos a vender a precio de venta. Otra de las peticiones está relacionada con el flete de combustible. De acuerdo al gremio, las estaciones de servicio más alejadas asumen en sus costos un valor mayor por transporte y tienen que vender combustible a precio fijo. Que se reconozca el transporte a las estaciones de servicio alejadas, porque están asumiendo y están ayudándole al Estado ecuatoriano a subsidiar el combustible. Una comitiva fue recibida por asesores del gobierno. A su salida manifestaron que hubo apertura para sus requerimientos. Entienden cuál es la problemática. Vamos a tener una reunión con la gente del SRI y la gente de la Agencia de Regulación y Control y del Ministerio de Energía y Minas También está pendiente la socialización de las nuevas gasolinas de mayor octanaje que anunció Petroecuador. Informó Priscila Cadena. El recurso de revisión presentado por el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, fue negado por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Los magistrados calificaron de inadmisible el pedido, esto al carecer de sustento. El documento fue presentado el 1 de abril de 2022 y su finalidad era que lo declaren inocente. Sin embargo, sobre Mera pesa una condena de 8 años de prisión por el caso Sobornos 2012-2016. Atentos amigos, porque más de 6 millones de dólares se suman a la recuperación de cuentas por cobrar del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, producto de inversiones fallidas de la entidad con el supuesto empresario Jorge Cherres. Pese a ello, restaría un monto por cobrar que supera los 800 millones de dólares. Fue tras una orden judicial que el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores de Cevale entregó más de 4 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional dentro del caso Citadel. Así lo anunció el directorio de la institución. La devolución de 4.7 millones de dólares pertenecientes al ISPOL y que aún permanecían en una cuenta de esa empresa. Así también se logró la recuperación de 1.5 millones de dólares no en efectivo, sino en bienes que se encontraban dentro del patrimonio del fideicomiso de Delcorp. Se procedió a la receptación de las oficinas ubicadas en Plaza Lagos, que tienen una extensión de aproximadamente 500 metros cuadrados, que constan dentro de un fideicomiso denominado Delcorp. En total 6.2 millones de dólares que se suman a los 13 millones recuperados en el 2021, dando un total de más de 20 millones. A esto indicaron que se podría sumar en las próximas semanas otro monto correspondiente a bonos de deuda interna. 240 millones de dólares en bonos de deuda interna que aún permanecen en el Banco Central del Ecuador y que en su momento fueron indebidamente registrados de manera manual. El llamado desfalco al ISPOL a modo de inversiones con el supuesto empresario Jorge Cherres inició en el 2010 hasta el 2019. Ya para el 2020 la Superintendencia de Bancos dispuso que se reclasifiquen y pasen de inversiones vencidas a cuentas por cobrar que superaron los 950 millones de dólares. Según el Consejo Directivo, el camino de recuperación de estos fondos es largo. Podría tomar entre 10 y 20 años. Dirán muchos, todavía es poco, pero de millón en millón vamos llegando al objetivo. Siempre va a existir el riesgo de que se quieran plantear acciones judiciales que bloqueen esta recuperación. Sin embargo, les recuerdo que el señor Cherres, el señor Luzuriaga y el señor Álvarez en Estados Unidos están siendo ya procesados por infringir la ley de prácticas corruptas en el extranjero. En Quito informó Adriana Rojas. 22 horas con 27 minutos, amigos, es momento de una pausa, pero cuando regresemos, un hecho lamentable, un hombre murió electrocutado. Minutos antes había subido a un poste de energía eléctrica y cayó al suelo tras recibir una fuerte descarga. La Corporación Nacional de Electricidad informó que el fallecido no laboraba en dicha institución. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por permanecer junto a nosotros, amigos. Si bien Guayaquil es el escenario de más delitos, Charly Pisa con un nuevo informe. Charly.
Así analizamos en la unidad de flagrancia, donde en menos de 10 minutos hemos constatado que se han robado durante la mañana y tarde de hoy lunes aproximadamente 5 carros en el mismo sector. Hay ciudadanos que están asentando la denuncia a esta hora de la noche. Algunos sí han sido rescatados por la Policía Nacional. El señor de azul tiene una herida en la cabeza, fue golpeado. Una carrera que le pidieron a la altura de la entrada de la 8, Avenida Casuarina, hacia Monte Sinaí, lo agredieron y le robaron el vehículo. Dentro hay otro señor que también está asentando la denuncia. Caballero, usted, ¿cómo eran esos sujetos? Era un hombre y una mujer. Me pidieron una carrera. Me pidieron una carrera de la entrada de la 8 al hospital Monte Sinaí. A 2 cuadras más adelante, que lo deja a media cuadra, en calle así de Tierra Rosa nomás, para arriba de unas lomas ahí. Me agredieron, me pegaron un cachazo. ¿Su carro dónde está? No sabe dónde está. No sé, se lo digo. Adentro también hay otros señores que están denunciando. Sí, ahí adentro también, donde está el doctor legista. ¿Qué le dicen ahí? ¿Cuántas personas hay? La verdad que cada cual lo hace pasar a uno. Por robo de carros. Por robo de carro todo. Aquí ya ha habido, van como unos 5 que van de robo de carro que hoy día han robado. Bueno, la unidad policial encargada de estos delitos está también al tanto, porque al parecer es una organización delictiva que está operando de esta manera. Mencionan de que también están o tendrían relación esta banda o quienes integran esta banda con un ciudadano que fue encontrado a la altura de la Universidad Gespol, cerca de la vía perimetral, con una funda en la cabeza sin vida hace pocos días. Recordemos que el carro que fue explotado, que lo incendiaron frente a la cárcel regional, también fue robado y el propietario lo dejaron cerca de su vivienda. Dentro hay otro señor que también cerca del Canal de la Muerte, en el noroeste, lo dejaron maniatado. Es decir, que hay una banda que está operando fuertemente en este sector y la policía está detrás de ellos, así que tengan mucho cuidado de la entrada de la 8, Avenida Casuarina, hacia Monte Sinaí, que no tengan ningún tipo de recelo en llamar a la Policía Nacional si ven algo sospechoso, para evitar que sean víctimas de estos sujetos que están robando vehículos, secuestrando también a los conductores, y uno de ellos fue rescatado el día de hoy al mediodía en la tarde en un operativo que se realizó en Sociovivienda 1 en el noroeste de Guayaquil. Adelante, buenas noches. Crítica situación la que atraviesa nuestra ciudad y el país, Charlie y amigos. Muchísimas gracias. Y bien, un hombre se salvó de morir tras ser baleado por sicarios en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. La víctima del ataque circulaba en un vehículo cuando individuos le dispararon por más de 20 ocasiones desde una camioneta. El parabrisas del vehículo, así como los 24 indicios balísticos, evidenciaban la magnitud de este ataque. El conductor del automóvil transitaba por la calle Horacio Hidrobo del cantón Santa Ana, cuando fue interceptado por una camioneta. Una camioneta de color plomo y había realizado los disparos contra el ciudadano. Aparentemente es arma larga. A pesar de los disparos y heridas, el hombre logró llegar hasta un dispensario médico ubicado a pocos metros. Una persona herida, sí. ¿Se descarta que una mujer también andaba ahí? Sí, se descarta. Sí, vamos a realizar el traslado hasta la ciudad de Puerto Viejo. Posteriormente se informó sobre el hallazgo de una camioneta incinerada en un camino de tierra. Se presume que sería el mismo vehículo usado durante el ataque. Estamos verificando eso. De manera oportuna yo le haré conocer. La policía recaba mayor información sobre el hecho y sus posibles vinculaciones con el asesinato de Gustavo Macías, ocurrido en el mismo cantón el pasado sábado. El hombre herido sería su familiar, informó Eric Zambrano. Y en Santa Elena, una mujer de 27 años fue detenida por la Policía Nacional al descubrir que pretendía vender a su hija, una bebé de tan solo 2 años de edad. De la manera más fría y sin mayor remordimiento, Lucero A, de 27 años, lanzó un mensaje mediante las redes sociales, asegurando que vendía a su hija, una pequeña de solo 2 años de edad. El texto dejó congelados a muchos, pero solo una joven decidió indagar para conocer de qué se trataba. Le escribió por interno y la autora del texto indicó que era verdad, que pedía $400 por la niña. Pero eso no fue todo.
incluso estaba dispuesta a regatear el precio. Sin más que indagar, la preocupada mujer decidió denunciar al ECU 911. Le piden algún número telefónico y ella pone un número telefónico para que la contacten. Entonces, en base a eso, se hizo las operaciones de inteligencia para determinar a dónde llegaría. Entonces, se llegó a conocer que llegaría al terminal terrestre de Santa Elena a esperar a quien le compre la niña. Agentes de la DINAPEN acudieron hasta la terminal terrestre de Zumpa, en el cantón Santa Elena. Allí, sintiéndose descubierta, confesó que supuestamente lo hacía solo por necesidad. Y que las razones eran porque no tenía la solvencia económica para mantener a su hija. Además que el padre de la niña, que es conviviente de ella, los había abandonado hace 2 años. De inmediato la menor fue separada de su progenitora y entregada a su abuela materna. Allí se conoció que Lucero vivía en la ciudad de Guayaquil junto a la pequeña y la abuela de la infante. Ciertamente se separó del padre de la niña hace poco más de 1 año, pero este caballero sí le pasaba manutención. Y hace varios meses se ha venido a trabajar a la parroquia Chenduy y hace 2 semanas esta señora ha ido a ver a la niña a traerla a Chenduy. No podría decir que a lo mejor ella tenía ese tipo de planificación, o sea, tocaría ya dentro de las investigaciones. La madre de la infante fue detenida. En la audiencia de formulación de cargos se le dictó prisión preventiva por el delito de trata de personas. Pero eso no es todo, ya que automáticamente ella pierde la patria potestad sobre la niña, lo cual era un derecho que ahora para recuperarlo será muy difícil, por no decir imposible. Informó José Morales. Y muy atentos padres de familia con la siguiente noticia. Los progenitores de un estudiante de 14 años de edad denunciaron que su hija fue violada por el chofer de su expreso escolar. También se quejaron por la falta de respaldo de la institución educativa y de las autoridades para agilitar las investigaciones. Se desconoce el paradero del presunto responsable. Al parecer caminan cargando el peso de la lentitud y pasividad de quienes son los encargados de activarse para que el caso no quede en el olvido y quien sabe en la impunidad. Son los padres de Yasmín, de 14 años, estudiante que supuestamente fue violada por el chofer del transporte escolar que lo llevaba y regresaba del colegio a casa. No tengo ayuda del colegio, la señora rectora no quiere ayudar en nada. Hoy también fuimos incluso al colegio, no quiso ayudarnos. Ubiquen al violador y principalmente, para que, se haga justicia porque el daño que le hicieron a mi hija no tiene reparo. El supuesto acto carnal se perpetró el jueves de la semana pasada, pero pocas son las acciones que en el campo legal han logrado hacer. Fue necesario buscar un abogado para que les guíe y ayude a denunciar la presunta violación. La ley no ayuda en lo que es nada tampoco. Este señor está por ahí como que él no ha hecho nada. El sospechoso está fugado. El dueño del bus ha colaborado con datos para saber quién conducía el transporte escolar. Según el relato de la madre, a la menor le dio algo a beber, al extremo que le llamaron del colegio a notificar que la señorita estudiante llegó en estado etílico. Muy dolida, creo que ya de llorar creo demasiado al ver que no se puede, estar una como mamá tranquila porque ver cómo está pasando mi hija. Los padres de la menor indicaron que ese día le realizaron exámenes que confirmaron que hubo violación a la estudiante de 10º de educación básica. La bajaron cargando del bus. La supuesta agresión se habría perpetrado al interior de la unidad. Ella reacciona en el mismo recorrido. Ella dice que a los compañeros le avisan que el señor le violó. Mi hija siempre le decía el don. Dice, el don me violó. De su parte, el Ministerio de Educación, a través de un comunicado, señaló frente al presunto caso de violencia sexual ocurrido contra un estudiante en el transporte escolar de una institución educativa fiscal de la ciudad de Quito, se informa a la comunidad que la institución educativa activó los protocolos y que la denuncia correspondiente fue presentada ante la Fiscalía General del Estado. En Quito informó Iván Casamen. Aunque la tasa de desempleo en Ecuador refleja una reducción en este 2022, según el INEC, al menos 5,7 millones de ecuatorianos no cuentan con un empleo adecuado. Porque si no se trabaja un día, no se come. El gobierno apuesta a la atracción de inversiones para generar plazas de empleo y saldar una deuda social que preocupa a la ciudadanía. Es precisamente para atender el tema del subempleo o el mercado informal del empleo, que es
el que gravemente aqueja al Ecuador. Al acercarse el Día del Trabajo, hemos preparado informes especiales. No se pierda la primera entrega este miércoles 27 de abril en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Presten mucho asunto, amigos, el siguiente video viralizado en redes sociales, pues se observa a un hombre sobre un poste de energía eléctrica y tras haberse electrocutado con cables de alta tensión. Otra persona intenta rescatarlo, pero lamentablemente la víctima cayó al suelo. Tras el hecho que se registró en el cantón Daule, provincia de Guayas, la Corporación Nacional de Electricidad manifestó a través de un comunicado que el fallecido no era empleado de la institución y que estaba interviniendo sin autorización la red eléctrica. Quienes prestaron ayuda fueron trabajadores de CENEL que estaban cerca del sitio. Y cambiamos de tema para informarles que se prevé que las elecciones del 2023 tendrán más de 90.000 candidatos inscritos, quienes buscarán ocupar las 5.640 dignidades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la siguiente nota, expertos analizan las implicaciones de este histórico número de aspirantes. El 5 de febrero del 2023, los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas. A decir de expertos, estos comicios serán históricos porque más de 90.000 candidatos participarán de la contienda. Ecuador se apronta a vivir una nueva crisis política y democrática. Tenemos un sistema que permite la inscripción masiva de candidatos, lo que no significa que exista mayor nivel de participación. No vamos a tener un alcalde que llegue con una votación que le permita tener esa legitimidad para el ejercicio del cargo. Y alcaldes con 15, 20%, le aseguro que el conflicto está garantizado. Para Medardo Oleas, expresidente del CNE, esta crisis política tendría su origen en el actual Código de la Democracia. Y esto es el producto de tener una mala ley que facilitó la creación de movimientos solo con firmas de adherentes ocasionales. Ambos analistas aseguran que las leyes vigentes no demandan un perfil adecuado para ejercer cargos de elección popular. Para ingresar a fuerzas policiales, a fuerzas de seguridad, se exige que tengan mínimo segundo, tercer semestre y universidad. Para ser político también deben empezar a tomarse en consideración este tipo de requisitos. Por ahora, sostienen analistas, todas las miradas recaen sobre la Asamblea Nacional, que deberá analizar a futuro un proyecto para evitar el colapso de la democracia. Informó Álvaro Terán. Y bien, antes de finalizar, hacemos un último enlace con Charly Pisa, quien nos tiene novedades. Charly. Así es, continuamos en la unidad de flagrancias del cuartel Modelo, donde hemos encontrado a la Policía Nacional que está presentando un caso a la Fiscalía de una persecución en el sur de Guayaquil que terminó con el decomiso de 2 bloques de cocaína, unas placas de dudosa procedencia y un arma de fuego. Nos encontramos aquí con el oficial de la institución del orden, quien estuvo en el operativo. Caballero, ¿hay personas detenidas en esta detención o esta aprehensión que realizaron aquí, este decomiso? Buenas noches. Sí, justamente se encuentran 2 personas aprehendidas. Son 2 personas de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, el uno de 23 años de edad y el otro ciudadano de 26 años de edad. ¿Quisieron ellos evadir el control policial y cómo le encuentran esto? ¿En qué lugar? En circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos realizando un patrullaje preventivo sobre la cooperativa La Floresta. 2 ciudadanos se encontraban a un costado de la vía, quienes al notar nuestra presencia procedieron a darse a la fuga. Fue por ese motivo. Estaba dentro de la vivienda, ¿no? Sí, dentro de la vivienda se procedió a realizar el allanamiento encontrando los bloques. Esto es cocaína, de lo que se ve es blanco, ¿no? Presuntamente, aún no se realiza la prueba de campo, pero presuntamente. ¿Y el arma de fuego está cargada? No, no se encuentra cargada. Listo. Bueno, es lo que la policía ha encontrado dentro de un domicilio. Hay 2 personas detenidas, una motocicleta retenida, igual que un automóvil. El caso será presentado también nuevamente a la Fiscalía porque están tratando de establecer la flagrancia.
porque el personal de antinarcóticos también va a conocer de este decomiso de droga. 2 bloques se han encontrado en una vivienda en el sector de la Floresta, en el sur de la ciudad. Adelante, buenas noches. Buen trabajo por parte de la Policía Nacional. Una excelente noche, Charlie. Muchísimas gracias. Y bien, amigos, así nos despedimos. Agradecerles, como siempre, por su amable sintonía. Será hasta el día de mañana. Un fuerte abrazo.